están viendo? Ya se ve, doctor. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, me siento honrado con la confianza de Reinaldo y algunos de sus compañeros de las asociaciones que representan por esta invitación. Es un foro que me interesa mucho. Siempre me ha interesado mucho la ganadería. Yo vengo de la parte agronómica y platicar de estos temas que integran toda la cadena de valor es algo que hasta estos últimos 2 años hemos venido concretando, vamos a decirlo así. Si ven el título, dice estudiando los atributos de valor de la cadena productiva. Y sí me gustaría mencionar que estoy escuchando un ruido. No sé si lo escuchan los demás. Arnulfo. Sí, lo estoy corrigiendo. Ya. ¿Listo? Listo. Parece ser que sí. Esta cadena de valor es un tema que nos inquieta a muchos. A mí me inquietaba cuando yo estaba en el sector primario. Me inquietaba saber que todo el esfuerzo de un ganadero, con todo lo que esto implica, de el valor de la tierra, los insumos que le tienen que poner, el tiempo que se le tiene que dedicar, pues a la hora de vender los becerros, siempre resulta como que el precio está muy caído, siempre resulta como que las personas no están dispuestas a pagar el valor que este becerro tiene. O bien, uno vende el becerro y el dinero nunca regresa. Pueden ser cualquiera de esas causas las que le han quitado mucho valor a la cadena. Entonces, como a manera de introducción, quisiera hacer un poco de historia en los Estados Unidos con la ganadería en 40 años y aprender de los costosos errores que ellos cometieron. Y a partir de esos antecedentes, la intención de esta charla es dialogar acerca de los distintos eslabones de la cadena productiva y ver qué atributos de calidad tiene cada eslabón. La idea es identificar cuáles variables son importantes a lo largo de toda la cadena y hacernos conscientes de que son aquellos atributos que el cliente prefiere los que le dan el flujo efectivo a todos los eslabones de la cadena. Y eso es algo que muy pocas veces pensamos y tenemos que empezar a tenerlo como primer asunto en nuestra lista de prioridades. ¿Qué pasó en la ganadería de los Estados Unidos? Estamos hablando de los últimos 40 años. De esos 40 años me tocó vivir 30 y pico de ellos. No me quiero ser joven, pero me tocó vivir 35 de ellos. A Reinaldo, a mí nos tocó ir juntos a Kansas en el 86 y ya andaban ocurriendo algunas de las cosas que vamos a narrar. Todo esto comenzó más o menos al principio de los 70s con la reacción del gobierno federal de los Estados Unidos ante la alta tasa de enfermedades vasculares y la cantidad de personas enfermas que había del corazón en aquel entonces, y con función o con base en investigaciones un tanto fraudulentas, se comenzó el proceso de satanización de las grasas saturadas. En 1980, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publica una guía de alimentación. Perdón. Una guía de alimentación en donde limita el colesterol diario en la ingesta del ser humano. ¿Qué ocurrió después de todo en todos estos años? Pues lo que ocurrió fue que las grasas animales fueron sustituidas por grasas vegetales. Como con el tiempo todas las cosas flotan y salió a la luz pública que había habido ciertas presiones económicas para que el valor de la soya aumentara y hubo una hasta cierto punto, manipulación de los estudios que se realizaron, de manera que la grasa vegetal y los carbohidratos solubles que desde ese momento dominaron el mercado americano, causaron más diabetes y más obesidad de la que ya había en los años 70.
Cuando ustedes van a comer en los Estados Unidos cualquier comida rápida, se van a encontrar que todo tiene papas fritas y todo tiene refresco. Y esos son los dos componentes que ejercieron presión sobre la carne en aquellos momentos. Afortunadamente, hace algunos 6 años, Nina Teicholz, una investigadora, una periodista, se puso a investigar qué había pasado en realidad con toda la investigación científica a lo largo de todos los años. Y fue a buscar el primer artículo de Journal de donde se desvió toda esta corriente de investigaciones en contra de la carne. Resulta que este investigador escoge una isla del Mediterráneo, Creta, y va y hace un estudio demográfico midiendo la salud de los habitantes y a todos les preguntó qué comían. Y entonces la respuesta generalizada de estas personas fue que comían mucho pescado, pero en ningún momento puso en sus resultados del journal, en un journal muy oscuro, por cierto, de Alemania, en ninguna parte escribió que el estudio lo hizo en Cuaresma y el 99% de la población de esa isla es católica ortodoxa, de manera que no comen carne en Cuaresma. Y entonces de ahí se empezó a degenerar toda esta información. Afortunadamente Nina escribió un libro extraordinario que les recomiendo que lo compren y lo lean, donde inclusive habla de dietas completamente proteicas y cero carbohidratos. Pero a pesar de que esta mentira viene a desenterrarse 35, 40 años después, el daño en la opinión pública ya es muy difícil de cambiar. Quisiera recorrer una línea del tiempo y hacer mención de algunas cosas que han pasado a lo largo de los años, para luego enfatizar en algunos puntos que fueron los que cambiaron el producto de la carne como lo conocemos. Comienzo con el descubrimiento del acuífero Ogallala en la parte central de los Estados Unidos, en donde se encuentra la mayor cantidad de agua y de donde se empezaron a hacer sistemas de riego y se empezó a concentrar el ganado en el corazón de los Estados Unidos. Eso comenzó entre los 60s y los 70s y ya para 1970 el inventario de ganado ya estaba en 132 millones de cabezas en los Estados Unidos. Aparece la carne al vacío en 1980, como 10 años antes de que apareció en México, más o menos. Y la demanda de la carne alcanza su punto máximo en esos años. Y a partir de ahí viene el tema de la guerra contra la grasa y comienza una serie de acciones y una serie de reacciones que hacen que 400,000 ganaderos lleguen a la bancarrota y se pierda hasta un 50% de la demanda, y eso voy a hablar un poco más adelante. Allá para los años, mediados de los años 80, comenzaron el uso de los EPDs, y para finales de los 80, por ahí del 87, 88, comenzaron a sacar los EPDs que podían predecir marmoleo, ojo de lomo y grasa dorsal. Más o menos en esa época, en los principios de los 90s, por ahí del 94, viene el primer caso de intoxicación con Escherichia coli O157, y viene la crisis de Jack in the Box y la creación de los programas HACCP que ahora todo el mundo conocemos. Se me olvidó mencionar que por ahí del 1988 se crea como una medida de emergencia un fondo de dinero que le quitaba $1 a cada ganadero por cabeza sacrificada. Más para que se imaginen, se sacrifican 600,000 cabezas a la semana, pues es una buena cantidad de dinero, y eso se llamó el Beef Checkoff. 1996 aparece en la Unión, en el Reino Unido, perdón, la encefalitis espongiforme bovina, y para 1998 la demanda de la carne había llegado a su punto más bajo en aquel entonces. Alrededor de 1986 se crea el US Premium Beef y la marca Certified Angus Beef comienza su crecimiento acelerado.
donde en el 2001 todos recordamos los efectos en el mercado de las Torres Gemelas. En el 2003 aparece la espongiforme en Canadá, y en los Estados Unidos suspende la exportación. En el 2005 cierran muchas plantas por falta de rentabilidad. En el 2008 viene la crisis global y además viene la crisis del etanol, en donde el presidente de los Estados Unidos decreta que una parte fija del maíz debía usarse para producir etanol, y viene la crisis de costo inmediatamente después en todo lo que era el sistema de engorda. Y en el 2012 comienza una cosa muy, muy particular, muy peculiar, una sequía que duró más o menos 3 años, que acabó casi con 4 millones de cabezas de ganado en los Estados Unidos, y el ganado alcanza precios récord en esos tiempos. Y otra cosa que ocurrió en este tiempo, que es muy importante, para poder compensar la falta de cabezas de ganado, se decidió engordar los animales a un peso mucho mayor, de manera que compensaban con libras la falta de cabezas. Y ahí fue donde se dio el cambio importante en los atributos de la carne. En la dinámica que había en aquel entonces en la producción de carne, pues todo estaba enfocado en la guerra contra la grasa, y naturalmente que la popularidad de las razas isleñas cayó y las razas continentales aumentaron, ¿sí? Pero el cambio fue, desde mi punto de vista, muy súbito. El mercado americano no estaba preparado para el producto que venía con estas nuevas razas, y nunca se detuvieron a pensar los ganaderos el impacto que iba a tener en la aceptación. Nos movemos a veces en decisiones muy radicales, en donde dejamos de ver lo bueno que tenemos por cambiar lo bueno que alguien más tiene. Y a veces la solución está en un punto medio. En los 70s y los 80s las razas dominan el mercado. Razas largas, magras, musculosas, de alto peso adulto y también de una pubertad un poco más tardía por el peso adulto, y muy poco marmoleo. Hasta las razas isleñas fueron afectadas por este fenómeno. Las razas Angus y Hereford aumentaron de tamaño y parecían más razas isleñas, perdón, más razas continentales que isleñas en aquellos tiempos. Ya ahora se ha regresado a un tamaño de talla un poco más moderado. ¿Qué es lo que ocurrió en la industria de la carne? Pues se movió de lo que era el producto con marmoleo, que es el producto Choice y Prime, se movió al producto Select. Y ese cambio tuvo consecuencias muy importantes. La primera es que la mitad de la demanda se perdió. Vean ustedes, por favor, este es el índice de la demanda del autoservicio, en donde en 1980 estamos hablando del 100%, y poco a poco fue derrumbándose la demanda hasta que más o menos en el 91 había perdido 40% de la demanda, y para 1995 se había perdido el 50% de los kilos que se demandaban. Este impacto costó 13.3 billones de dólares a la industria de la carne en todos sus diferentes eslabones. El impacto naturalmente que tuvo la falta de rentabilidad de del negocio de la carne se notó dramáticamente en el tema del inventario total del ganado. En los años 70 que alcanzó el pico, el inventario comenzó a caer en caída libre más o menos hasta el 2012, que fue cuando recobramos por efecto de la sequía la calidad de la carne que teníamos antes, y el aumento del inventario total va aumentando. A partir del 2012 en adelante subió 6.5 millones de cabezas, que eran 3 millones de cría, 2 millones de repasto y 1 engorda. La razón de este incremento es justamente la rentabilidad de los participantes en el sistema productivo. Este es el porcentaje del ganado sacrificado que alcanzaba
Select, el grado Select, que es con muy poco marmoleo. Y en 1990 andábamos alrededor de 16% del ganado, para llegar a un contrastante 38% del 2006, cuando fue su pico máximo. 1 de cada 4 cortes tenía una experiencia desastrosa. Significa que la gente rechazó esta carne sin marmoleo, porque lo que estaban acostumbrados a recibir en el pasado era carne con mucho marmoleo. Si observamos lo que pasó después de 1999, con el efecto de la reeducación de la gente, nos damos cuenta que ha tomado un camino distinto la ganadería a partir del año 2000. No estamos ni remotamente cerca de tener un inventario de ganado ni la producción que se tenía en 1980. Sin embargo, hay indicios de que esto va a la mejora, porque por primera vez en la historia, el que produce la carne y el que compra la carne están platicando. Y esa es la parte que yo quisiera dejar bien claro. Es bien importante que nos demos cuenta que el ganadero tiene que tener en mente de dónde se genera el dinero que le llega a sus arcas. Y es precisamente el cliente que consume la carne. ¿Qué ha pasado entre el 80 y el 2018? Podemos ver cómo la participación de mercado de la carne de res cae de un 55 a un 40%, dándole espacio a la carne de pollo, que suba desde un 15 hasta un 30 a un 27%, donde no ha bajado, y el puerco se ha mantenido como un jugador estable, al igual que el pavo. Los efectos que todos estos factores que estamos mencionando han tenido en el sistema productivo son muy impactantes. Por ejemplo, los días de engorda de los corrales americanos, hemos notado un incremento importante que podríamos decir que nace de 140 días hasta 180 días. Ahora mismo, con la crisis del COVID, hay animales que están sacrificando con 200 días de engorda. También el desempeño de los animales en corral ha tenido un impresionante cambio a lo largo de los años. Hablemos, por ejemplo, del aumento del peso diario. En los años 70, al principio de los años 70, los animales aumentaban alrededor de 2.3, 2.5 libras, y ahora mismo los animales traen aumentos muy considerables de hasta 4.2 libras por día, cuando la eficiencia de conversión alimenticia ha venido cambiando de 8.1 kilos de alimento por cada kilo de carne producida hasta un exitoso 6.5 kilos por kilo. Estos cambios que ya ustedes han notado no solo reflejan que los días de engorda se han extendido, pero también reflejan años y años de mejoramiento genético que sí tienen mucho que ver, y vamos a platicar un poquito de su influencia un poco más adelante. El tema de peso final de los animales, en 40 años ha aumentado de 1.100 libras hasta 1.400 libras. Cuando visitamos los corrales en Estados Unidos, Reinaldo se ha de recordar que fuimos a ver corrales de engorda en donde estaban matando animales de 700 kilos, combinados de charol con Angus, de los llamados Smokies. Son animales que pueden llegar a 300 kilos con un rendimiento en canal y una calidad de carne que en esa explotación podríamos decir que alcanzan alrededor de 95% choice y 5% prime, prácticamente cero select. Esta caída de la que quiero hablarles, esta caída se dio por muchos factores, pero el principal fue por la falta de foco. 400,000 ganaderos menos entre 1974 y el 2002. 400,000 familias que fueron a la... y 500,000 que fueron menos descontados de la cuenta total, porque las grandes operaciones fueron comiéndose las operaciones más pequeñas. Esos dos efectos se dieron en estos últimos años. Les voy a hacer un resumen de estos eventos desastrosos para ver si traemos la misma cronología.
Los ganaderos reaccionan a la guerra contra la grasa, abandonan las razas que producían grasa y adoptan razas en carne magra. Se van de un extremo a otro, como lo decía. La demanda de la carne se reduce a la mitad, el consumidor rechazó el producto, nace el Chekhov, que invierte el dinero de este fondo en investigación de reeducación de consumidores e investigación de mercado. Se detiene el sangrado, pero no se espera tener una respuesta como la que se tenía en los años 70. La crisis del etanol y la sequía causan que el peso de la canal aumente, mejorando así la calidad de carne. Aquí sí quisiera hacer mención, porque no falta alguno de ustedes que sea engordador. A todos los engordadores los pone muy nervioso el aumento de peso diario. Cuando ven que el aumento de peso diario llega a un plato, deciden matar al animal, inclusive algunos que lo matan antes. Terminamos matando animales a los 520, 530 kilos. Cuando la canal es el último componente del animal en crecer. Si estudiáramos el crecimiento de un animal desde el punto de vista del crecimiento alomérico, eso significa que el animal, las diferentes partes del animal no crecen a la misma velocidad. Si ustedes han observado los animales cuando van creciendo, les crece la cabeza, las patas, el cuero, la caja, y después al mero final crece la parte muscular. Entonces, si ustedes pudieran graficar el peso de la canal, no el peso del animal vivo, el peso de la canal, comenzaría a bajar más o menos alrededor de los 1000 kilos de peso vivo. Eso es una cosa muy importante, porque dejar al animal 40 o 50 kilos más, 40 o 50 días más en el corral para sacar el animal arriba de los 560, 580 kilos, muy seguramente va a tener un rendimiento en canal muy superior, y además va a dar mayor rentabilidad, porque lo que terminan vendiendo es la canal, no lo demás. Al aumentar la calidad, aumentó la demanda naturalmente. Y al aumentar la rentabilidad también se aumentaron los inventarios de ganado a nivel de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué programas de calidad ocurrieron que hicieron diferencia? Aquí les hice una recopilación de marcas que nacieron para remediar el efecto de lo que había ocurrido. Certified Angus Beef nació por ahí de 1978, pero se hizo famosa como hasta el 86. ¿Sí? Pero está la Hereford certificada, está Chef Exclusive, algunas de ellas son marcas que otorga el gobierno americano a través del USDA, otras son simplemente marcas comerciales que nacieron. Pero hay dos cosas muy significativas que mencionar. La carne Angus, que es marca y es grado de calidad, ha logrado un impacto importantísimo en el mercado de la carne en los Estados Unidos, de manera que actualmente arriba del 60% del hato ganadero en los Estados Unidos es Angus. Sí, ya sé que están pensando, el Angus no se adapta muy bien a México, lo sé, pero lo que estamos tratando aquí de aplaudir es el hecho de que ellos identificaron cuál raza les funcionaba, tanto en la producción de la carne en el agostadero, como en el mercado que está pagando por la carne. Y eso es a lo que yo quisiera. Adicional a la Certified Angus Beef, nace un programa que se llama US Premium Beef. Lo pueden ustedes consultar en la página de National. Lo pueden poner en internet, US Premium Beef, sale. Y ahí vienen unos grids con un ejemplo de cómo pagan el ganado. Y lo interesante es exactamente cómo ellos asignan un precio para la canal y cómo van desglosando en premios y castigos el grado de rendimiento y el grado de calidad, y cómo van otorgando valor a las canales en función de a qué marca van a ir colocando estos animales. Creo que la creación de US Premium Beef tuvo un impacto muy importante en la rentabilidad de los ganaderos. Por ponerles un ejemplo, mi familia americana, que Reinaldo conoce bien, tienen animales Angus, migraron de ser criadores de ganado Hereford Angus a ser criadores de Angus y ahora Charolais Angus. Es muy importante mencionar cómo un granjero de
tantísimos años, de una granja de segunda generación, abandona la raza de sus padres para buscar una raza que le dé lo que está buscando el cliente que está pagando por la carne. Es muy importante, porque en esos años de transformación, que son alrededor de 30, hace poco que lo fui a visitar, me encuentro con que están sacando animales que tienen su propia engorda, un grado de rendimiento entre 1 y 2, pero alcanzando choice alto y prime. Significa que logran poner marmoleo en el ojo del lomo sin causar toda la grasa exterior. Y eso es un efecto de la selección genética que han hecho con tanto ahínco por tantos años. Y ahora quiero que reflexionen un poco al respecto de la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en México? ¿Cómo podemos pensar los ganaderos? ¿Cómo podemos pensar que alguien nos va a venir a pagar la calidad si ni siquiera tenemos instalado un sistema de clasificación de ganado, de carne? Eso es una cosa que tenemos que luchar hasta conseguir. Y aquí tengo en mi escritorio, no les quiero... Esto que está aquí es la propuesta de ley de clasificación de canal mexicana. Lo estoy leyendo en mis ratos libres para hacerles algunas correcciones, pero me interesa muchísimo que todos pongamos presión para que esto se logre. Créanme que cuando tengamos un sistema de clasificación de carne, vamos a tener resultados muy diferentes a los que tenemos ahora. Muy bien. Toda la investigación de mercados que se ha realizado nos dice que los consumidores toman sus decisiones de compra en base a la relación que hay entre el precio y el valor. Y el valor puede medirse de la forma que ustedes quieran, ¿sí? Pero en este caso, el valor que se contrasta con el precio no es precisamente la carne, sino el sabor de esta. Porque una carne con marmoleo no es lo mismo que una carne sin marmoleo. Cuando ustedes van a hacer carne asada, van y escogen la carne a un cierto lugar para asegurarse que quedan bien con la carne. No van y compran carne completamente magra para darla de comer, porque saben que a final de cuentas el sabor es la medida de la satisfacción y eso es lo que terminan pagando. Cuando la gente va a comprar carne en un restaurante muy caro de aquí de Monterrey, va a pagar el hecho de que le van a dar un pedazo de carne que es completamente distinto a lo que va a encontrar en cualquier otra parte. Esta mejora sustancial de la calidad logró estos cambios en los Estados Unidos. En millones de libras por semana, los cambios en la cantidad de prime subieron de 13 millones de libras a 33.5. Es un incremento de 158%. El choice, el choice premium, que es la parte más de arriba, sacó un incremento de 87% y todos los niveles de choice un incremento de 19%. Y el select se disminuyó prácticamente a cero. De hecho, si ustedes ven la clasificación de canales por estados, se van a encontrar los estados en donde todavía aparece select, pero es por la influencia del ganado que están engordando, porque es un poquito más tropical. Entonces, a lo largo de la historia se ha movido la carne selecta hacia abajo y la carne choice hacia arriba. Y lo importante es quitarle el efecto commodity a la carne. Ya no nos podemos dar el lujo de producir carne para hacer un commodity que va a pelearse por precio con otros productos y termina siendo, como es el de más larga gestación y es el de más largo destete y es el de más larga producción, terminamos compitiendo contra una carne barata de cerdo o barata de puerco, de pollo, perdón, o de pavo, y con sustitutos de carne que no quisiera ni entrarle al tema de los embutidos, pero terminan con la proteína más cara, sin los atributos de calidad que la distinguen, en un mercado de commodities en donde nada más se van a hacer pedazos con todos los demás. Observen por favor lo que pasó. El peso de las canales aumentó 200 libras en 40 años. Sí, ahorita están sacrificando animales que dan canales de 875 libras. Eso es
una cantidad enorme, enorme de kilos de carne para vender. Este es el porcentaje de Choice y Prime sumados. 50% de incremento entre el 2004 y el 2019. Eso es una connotación muy importante. La rentabilidad, este tema nos duele a todos, ¿sí? Pongan atención que ya en los 80s, a final de los 80s, las barritas son pequeñas. Estamos hablando de pasados los $200 que se dividían entre el ganadero de cría, el repasto, la engorda y el empacador. Y fíjense, a lo largo de los años no cambió nada de eso. Comienzan a incrementarse en el 2003 hasta el 2009, cuando viene la crisis mundial de la crisis financiera mundial. Pero observen, por favor, lo que ha pasado a partir del 2013. Cuando las canales empezaron a ser grandes, el ganadero comenzó a ganar dinero y también el repasto y también el engordador. El que no ganó mucho fue la empacadora. Pero fíjense el tamaño de las barras proporcionalmente con los años anteriores. Es muy importante darnos cuenta de ese efecto. Y es que aquí, por azares del destino, o como dice mi papá, como el burro que tocó la flauta, aprendimos en los Estados Unidos a la mala que la gente quería otro producto distinto al que le estábamos dando. Ahora entremos un poco a México, ¿sí? Esta es la cadena de valor de la que estamos hablando. El ganado de cría, el repasto, la engorda, la empacadora, el comerciante y el consumidor final. Es muy importante darse cuenta que a veces el repasto se lo brincan, ¿sí? De la cría pasan directamente a la engorda y en algunos casos lo hacen bien, dándoles dietas más frías al principio para que el animal crezca y después más calientes para terminarlo. Y en otros casos no lo hacen bien y le dan dietas calientes desde un principio y hacen unos animales muy gordos, muy chaparros, con unos ojos de lomo de 9 pulgadas. Entonces, es importante darnos cuenta que cada eslabón le va agregando valor a la cadena y el propósito de esta plática es que identifiquemos qué pasa en cada una de estas partes de la cadena. Y cómo deberíamos visualizar a qué le da valor el siguiente eslabón y el último, que es el que paga. Por ejemplo, en los atributos identificados para el ganadero, pues yo puse estos, pero ustedes me pueden dar clases de este asunto. Cada quien me puede platicar, pero andamos buscando rusticidad, tolerancia al ambiente, que tenga buen peso al nacer para que no tenga problemas de distocia, peso al destete para que saber que es un animal que me va a dar un buen resultado cuando lo venda, si lo vendo al destete, que las becerras y vacas tengan una buena habilidad materna, que sean dóciles y fértiles, y que las características del toro sean las apropiadas. Si vamos a hablar de aplomos, largo del cuerpo, forma de los cuadriles, circunferencia escrotal, qué tan recogido trae el prepucio, etcétera, etcétera. Hay mucho tema de dónde cortar. Que tengan capacidad de pastorear, que tengan capacidad de ir a comer y de caminar para llegar donde están las vacas, ¿sí? Y que me den una cantidad redituable de kilos de carne por hectárea, que es un valor que debemos tener siempre en mente. Sin embargo, el que repasta se le reducen sus variables y él está interesado en que sean hábiles para subsistir el destete, porque hay animales que se tardan más, que tengan una buena conversión y que conserven la salud, porque cuando uno empieza a confinar animales es cuando empiezan los problemas de salud, que sean animales dóciles y que tengan una capacidad de pastoreo, una capacidad forrajera. Y luego cuando llegan a la engorda, pues el engordador está buscando ganado que se adapte fácilmente al corral y a sus dietas, ¿sí? Que tenga una eficiencia de conversión alimenticia superior, que conserve la salud a pesar del transporte, que tenga facilidad de adaptación a las diferentes raciones, que tenga docilidad, que pueda adaptarse socialmente a los otros animales, porque en las engordas
regularmente se hacen lotes y a veces combinar animales no resulta muy, muy sano. Y además que tenga la capacidad de consumo que se necesita. ¿Sí? Luego pues, están los atributos que la empacadora quiere ver. Es la facilidad de vaciado de ese animal, que el animal llegue completamente dietado en las horas que le den de dieta, que tenga tranquilidad para que no tenga problemas de carne oscura, que sea fácil de descuerar, porque aunque ustedes no lo crean, hay razas más fáciles de descuerar que otras. La facilidad de descuerar tiene que ver con el rendimiento en canal, pero también tiene que ver con el precio que les pagan por las pieles. El grado de clasificación, si es Prime, Choice o Select. El grado de rendimiento, si es 1, 2, 3, 4 o 5, siendo el 1 el animal más magro y el 5 el animal más gordo. Y el rendimiento de corte, pues que esté por encima del 75% para que tengan un buen costo integrado de los cortes de la canal. Y luego el comerciante trae otra historia distinta. La calidad de la canal o del corte, de la forma como la ve él. Porque como no tenemos un sistema de clasificación, entonces es el ojo del comprador el que vale. Y ahí, perdónenme, pero es una cosa que tenemos que remediar cuanto antes. Que cada ojo es distinto y generalmente el ojo del comerciante mira el producto más feo de lo que realmente es. Aunque me muerda la lengua de estar diciendo esto. Otro punto que se ve es el marmoleo, ¿sí? La limpieza del producto, que sea un producto inocuo, que no vayan a enfermar a nadie, que tenga el aroma y el color correcto, que tenga un buen rendimiento de corte, ¿sí? Y que esté bien cuadradas las piezas y que tenga el correcto tipo de envase. Y al final de cuentas, si tiene todo esto, ya platicamos del precio. Deberíamos ponerlo al revés, pero esa es la forma como se hace. Y el consumidor tiene otro juego completito de variables, en donde ve primero el color y el precio. Después mira el marmoleo. Ya cuando la compra va a ver sabor, suavidad, aroma. La inocuidad, él piensa que toda la carne es inocua. Y si no le gusta grasa excesiva. En otras palabras, quieren la grasa aquí en el centro del ribeye, pero no quieren la grasa de alrededor. Y ahorita que les muestre unos datos de H-E-B, se van a dar cuenta que esa grasa de alrededor es lo que nos acaba el negocio a todos. Puse entonces, aquí me faltó un signo de interrogación, discúlpenme. ¿Cómo conciliamos todos estos atributos? Y entonces puse los atributos de la cría, el repasto, la engorda, la empacadora y el comerciante. Y así a simple vista, no parece haber mucha coincidencia. ¿Sí? Y si no parece haber mucha coincidencia, entonces hay mucho que platicar. Porque tengo que identificar qué variables de las que está viendo el criador tienen que ver con marmoleo. ¿Qué variables de las que está viendo el criador tiene que ver con el color y el aroma, o el rendimiento de corte, o con el precio, o con la calidad de la canal? De la misma forma que tengo que analizar qué tiene que hacer el del repasto para enterarse de estas variables del comerciante, y el engordador, y el empacador, etc. Pero en un análisis tan sencillo como listar los diferentes atributos, nos damos cuenta de la miopía que hemos tenido a lo largo de los años de no poner atención qué es lo que está demandando el cliente final. Esto no son nada más palabras, esto es dinero. Esto es mucho dinero. Cuando nosotros comenzamos a entender esto en H-E-B, nos dimos cuenta que si queríamos tener la calidad correcta que el cliente nos estaba demandando, estábamos atorados en el tema, completamente atorados en el tema de la importación. Éramos esclavos de la importación. ¿Por qué? Porque los productores de las engordas nacionales estaban buscando hacer kilos de carne, liderados por el líder, por el productor más grande de México, que decía:
yo no produzco kilos de carne, no carne marmoleada. Ya eso ya cambió, ya piensa de otra manera. Pero en ese entonces nos sentimos obligados a tomar el tema de la producción en nuestras manos y decir, nos vamos a poner a hacer nuestra propia engorda, nuestra propia matanza, propio proceso para asegurar que yo tengo una carne marmoleada de excelente calidad con animales y alimentos mexicanos y poder contrarrestar el efecto del tema de la importación con sus devaluaciones. Y tengo el gusto de decirles que comenzamos en febrero del año pasado con la mira de sacrificar 500 animales en los primeros 2 años, y el siguiente mes vamos a sacrificar cerca de 700 animales por semana. Eso es para nosotros ha sido un logro extraordinario. Nos ha dado la posibilidad de estar en contacto con los engordadores, decirle que lo que estamos buscando, nos ha dado la oportunidad de tener alcance con algunos criadores que se están poniendo de acuerdo con los engordadores para que el beneficio que nosotros estamos dando al precio de la canal también pase al criador, porque de nada sirve si no se lubrican todos los eslabones de esta cadena. Puntos a considerar. Esto es un ensayo doloroso, ¿sí? Muy doloroso porque no lo hemos hecho y no nos hemos querido dar cuenta. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Los que te compran los toretes para la ganadería comercial? ¿Los que te compran los animales para engordarlos? ¿O los que te compran la carne? Ponte a pensar quién genera el dinero a final de cuentas y a qué generación le pertenecen estos individuos. Y aquí puse una tabla pisacayos para todos. Habemos algunos boomers por aquí. Sí, Reinaldo, no te agaches. Los boomers ahorita andan entre 56 y 74 años. Los de generación X andan entre los 44 y 55 años. Los millennials están entre los de la generación Z, pues andan entre 8 y 24. Esos no tienen poder adquisitivo, pero son los niños ahora mismo. Pregúntate qué tipo de productos están dispuestos a pagar. Cada una de esas generaciones, ¿qué está dispuesto a pagar? ¿Qué tipo de carne comen los boomers? ¿Qué tipo de carne comen los de generación X? ¿Qué tipo de productos compran los millennials? ¿Sí? Los de la generación Z compran de todo porque es dinero ajeno. ¿Sí? Es muy importante identificar quién es el que te trae el dinero. A final de cuentas no lo hemos identificado. Pero si no comenzamos los ganaderos actuales a ver hacia adelante de dónde viene el flujo efectivo, cada día que pase será más difícil la actividad de la ganadería. Tenemos que integrarnos, aunque sea conceptualmente, hacia adelante y poder platicar de cerca con el quien vende la carne, que la compra, para orientar nuestra producción a atacar esos consumidores. Les decía, nosotros decidimos integrar la cadena de valor. Nos hicimos de excelentes engordas que nos han dado un excelente servicio y un excelente trato. Estamos muy contentos, muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Tomamos una empacadora como nuestra, sacrificamos y cortamos, compramos el ganado. Estamos utilizando la evaluación de canales del Departamento de Agricultura, tanto en Yield Grade como Quality Grade. Fijamos los precios de compra y estamos desarrollando una metodología que dé premios, así como el USB, Premium Beef que les mencionaba. Y buscamos que el engordador le pague más al ganadero que por la calidad genética. ¿Cómo vamos a saber? Con los datos de Yield Grade se los voy a mostrar en un momento. También pensamos integrar también las vísceras hasta valor agregado para que nuestro cliente tenga el mejor producto que pueda encontrar. Ya estoy terminando, no se me desesperen, ya estoy terminando. Datos reales en el tema de apoyar la cadena de valor.
Primero quiero hacerles notar aquí en el lado derecho de la slide que el dinero viene del cliente hacia el productor y sí nos gustaría que pasara la cubeta hasta atrás. Eso es lo que nosotros queremos. Porque el día de hoy, ¿quién se queda con la utilidad en la forma tradicional? El autoservicio, la empacadora, la engorda, el repasto y a final de cuentas el criador. Como dicen por ahí, le toca bailar con la más fea. Muy bien. Esto que les tengo aquí es un lote de ganado que se sacrificó y tiene un 76.8% de cortabilidad. Es un grado de rendimiento de 2.23. El grado de rendimiento me dice que fue un animal no tan magro, pero suficientemente musculoso, ¿sí? Tuvo 3.6% de select, 78.6% de choice bajo y 17.9% de choice medio, que es exactamente lo que estamos buscando con el HEV Supreme, exactamente esa calidad. Estamos hablando de un 90 y pico por ciento, casi 96% de choice que andamos buscando, una engorda muy similar a la americana, en donde la grasa de todo el animal representa 13.6. Fíjate, ese grado de rendimiento de 2.23 significa que 13.6% de la canal lo voy a mandar al rendimiento. Me lo van a pagar a 6 pesos y yo lo pagué a 72. Entonces eso genera 77,184 pesos de pérdida. No se necesita ser un genio para saber que si tuviéramos mejor genética, pudiéramos hacer ese mismo marmoleo con menos grasa y yo pudiera estar pagando ese costo de oportunidad genético, en lugar de 72, pudiera estar pagando 80 pesos por ese kilo. Si lograra tener un animal que me diera ese nivel de marmoleo sin tener toda la grasa exterior. Ese dato no sé si lo sorprende tanto como a mí, pero es verdaderamente importante. No quiero dejar de mencionar que el precio de entrada al costeo de 90.38 es el precio de desarmar la canal, partir de un 72 pesos, quitarle el efecto del sebo, la grasa, el sebo, el hueso y todo lo que no se vende, incrementa de 72 a 90 pesos. Cuando ustedes pasan de ese 90.38 pesos al corte individual de cada pieza, al quitarle el resto de la grasa y el hueso, se va fácilmente a 180, 200 pesos por kilo. Para mí, tener esta información de cada lote que sacrifico es muy valioso, nos ayuda a tomar decisiones todos los días y nos ayuda a mover la brújula en el lado que realmente nos importa. Sostener el nivel de calidad con sostener el nivel de rentabilidad, ir balanceando la ecuación, pagar lo más que podamos pagarle para que él a su vez tenga la capacidad financiera de pagar al ganadero por una mejor calidad de ganado. Y con esto creo que termino y paso a preguntas y respuestas. Sí me gustaría agradecer a Randy Black, que es el CEO de Cattle Facts, por la información que me brindó para esta presentación.